espacio de la mesa hace 13 años, el 24 de julio del año 2000, donde evocó la estrategia, los preparativos y las acciones de los históricos acontecimientos del 26 de julio de 1953. Sea este nuestro tributo a los hombres y mujeres que aquella madrugada de la Santa Ana salieron a combatir por una patria mejor para todos, al influjo de las ideas del maestro, especialmente para quienes murieron o fueron asesinados en la heroica acción. Con la misma convicción, patriotismo y espíritu de victoria de los asaltantes al Moncada, seguimos en combate. El problema es que yo estaba yendo a la mesa redonda como todos los demás por la televisión, pero yo no sabía que ustedes iban a abordar estos temas. Y de repente veo que tú haces una pregunta, uno hace una interpretación, otro hace otra. Y entonces me quedo pensando, caramba, si yo estoy aquí todavía, yo puedo decir algunas de las cosas que pasó o algunas de las ideas, algunas concesiones. Por eso vine rápido. Por el radio venía oyendo el programa. Solo un pedacito aquí no vi cuando tuve que tomar el elevador para llegar acá. Más o menos. Y sentí deseo de haber estado aquí desde el principio. Pero yo no sabía que ustedes iban a tratar estos temas y estos detalles. Y me decidí a venir, me senté allí. Y después, cuando te hicieron alto, vine para acá. De lo que oí, me parece que faltan algunos elementos. Entonces, Pedro sabe más detalle que yo de la Sierra Maestra. Y también he estudiado todo esto, sabe los nombres. Y eso. Pero hay la concepción estratégica, ustedes la plantearon aquí. Ese es un punto que yo pienso que conozco bien. Entonces, hay algo que no se ha dicho, por ejemplo, que todos nosotros hemos vestido de militares. ¿Alguien lo dijo? Ah, esa es la parte que no oí yo. ¿Y la confusión? Porque la concesión está muy asociada a la idea. Nosotros tenemos que utilizar el factor sorpresa total. Fue verdaderamente difícil, sumamente difícil, que hiciéramos lo que hicimos sin que hubiese ocurrido un solo fallo. Es decir, desde que organizamos el movimiento, desde que adquirimos las armas, desde que las trasladamos, en 24 horas trasladamos el grueso de las armas. Y Melba y Aide fueron los principales responsables de ese movimiento. Porque aquello eran maletas que se trasladan las armas. Iban por tren fundamentalmente. Allá con Renato lo coordinaban todo. Pero un momento, unas maletas que estaban tan pesadas. Por ahí está la anécdota o la historia de que unos soldados en la terminal de Santiago de Cuba ayudaron a Yeye y a Melba a cargar una maleta que pesaba mucho. ¿Tú sabías eso? Sí. Correcto. Como dice Pedro, no hay tiempo para contar cosas. Pero ese detalle es muy importante, porque nosotros íbamos a darles una sorpresa total. Y se hizo todo, se puede decir, durante meses, para la sorpresa total. Estaban preguntando cómo es la concepción. Cuando se produce el golpe de Estado, nosotros pensábamos que todo el mundo se iba a unir para luchar contra Batista. Porque parecía lógico, parecía elemental. Entonces nosotros empezamos a prepararnos. Yo tenía unos cuantos amigos y empecé a trabajar con ellos. Dentro de la juventud ortodoxa, que yo conocía bastante gente, empiezo a organizar, digamos, grupos de combate.
células de combate, pensando que un día habría una unidad. Y la idea era participar con los demás en el derrocamiento de Batista. No es que desde el primer día ya habíamos tenido un plan. Empezamos a organizar y organizar y organizar. Y con el transcurso del tiempo, que pasaban los meses de un trabajo intenso, habíamos organizado y entrenado 1.200 hombres. Yo me reunía en la oficina de Prado 109, porque ahí entraba y salía todo el mundo. La policía temía a Batista y compañía, a Aureliano también, porque ellos tenían relaciones. Frío tenía dinero para armas, relaciones con algunos jefes militares, y ellos empezaron a organizar su movimiento. De mí no querían ni saber, por las denuncias que yo había hecho en el periódico Alerta las semanas anteriores al golpe. Incluso me querían acusar, o me trataban de acusarme como responsable del golpe. Y es que después que murió Chipás, que se suicida en un momento de depresión, porque le había hecho unas denuncias sobre unas fincas en Guatemala a un dirigente político. Ese dirigente era Aureliano, un hombre hábil en la polémica, y le exigió que lo probara. Y bueno, indiscutiblemente que Chivas no tenía las pruebas. Él recibía mucha información, alguien le dio esa información, y en su hora radial de las 8 de la noche lo acusó y prueba. Él no pudo aportar las pruebas. En consecuencia, lo ridiculizaban, ya salían las caricaturas, y cuando tiene un momento de presión, y en su hora de radio, terminando el programa, se da un disparo. Queda muy grave, muere como una semana después. Pero más adelante, digo, caramba, si no, yo decía, no hay que ir a Guatemala. Y me dediqué a buscar todas las fincas. Ya yo estaba graduado. En los registros de propiedad y en las notarías me puse a buscar todas las pruebas de todas las fincas y todos los negocios que esta gente había hecho. Pero con todos los datos no era manera de rebatirlo. Por ahí andan, creo que los periodistas se lo repartieron una vez. Y el día del golpe, que es la madrugada del domingo para el lunes, salía el cuarto artículo, en que tenía todos los datos de cómo Prío y Paco Prío y toda aquella gente habían comprado las tierras que están donde hoy está la Plaza de la Revolución. Por ahí está el barrio de La Pelusa. Miles de gente me fueron a buscar un día para que yo lo defendiera. Y yo lo defendía. Llegué al Ministerio de Obras Públicas, en el momento que iban a firmar ya le iban a dar como 50 pesos. Nadie firmó. Y empezó una lucha. Eso se interrumpe con el golpe del 10 de marzo. Ese día salía todas las tierras que habían comprado donde está el Palacio de la Revolución y todo aquello, por lo que lo habían comprado, desalojando gente. Y lo que valían aquellos terrenos eran decenas de millones de pesos, no se lo denunciaban. Ellos entonces trataban de culparme de que yo había socavado la autoridad del gobierno. No querían ni ir a hablar de mí, por eso no hay tiempo. La historia es larga de aquel periodo. Mientras tanto, nosotros preparando gente para una posible unión de todas las fuerzas y participar. Nadie más se dedicó en el seno del Partido Ortodoxo a organizar la gente. Pero yo te puedo decir lo siguiente: yo tenía un carro, era un Chevrolet 5315 que lo había comprado a plazo. Y bueno, que rato me lo ocupaba porque estaba retrasado en el pago. Pero bien, yo recorrí 50.000 kilómetros en ese carro. Y se fundió como 3 días antes de salir para Santiago, en el Moncada. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más, vaya que más conocidas. Entrenamos.
nos asociamos a los clubes de tiro. Hacíamos práctica del tiro con aquellas escopetas de platillos. Las escopetas llevan balines, 9 balines. Terrible para la lucha de cerca, mejor que una ametralladora. No estaban recortadas y las compramos todos en las armerías. Preparamos gente para que compraran armas. Otro que se presentaba como un burgués allí en los campos de tiros. Otros lugares que ensayábamos con fusil ya eran lugares que escogíamos con los compañeros del movimiento. Muchas actividades, pero casi toda la atención del gobierno se consagraba en los auténticos. En Aureliano, que entraba y salía, tenían muchas armas y tenían los recursos y tenían los fondos. Y nosotros pudimos trabajar normalmente, en plena legalidad, y organizar eso. Logramos la sorpresa total. Ese era. El plan, a mi juicio, era perfecto. A mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, harían exactamente el mismo plan. El factor, tú lo mencionaste, el de la posta cosaca fue el elemento fatal. Y esa posta, tú dices por el perímetro, no, esa posta se movía desde la calle esa donde se dobla, ¿cuál es? La calle. La Trinidad es la que está... No, hombre, la avenida. Ah, Garzón. De Garzón, para doblar. Eran carnavales. De esa posta no teníamos noticias. Y habíamos observado bien todos, que coincidió con el carnaval. Coincidió. O, de cierta forma, lo hicimos coincidir. La fecha que escogimos, en que viajaba mucha gente para allá. Nada tenía de extraño cómo hicimos el viaje. Eso sería otra larga historia. Entonces, era la fecha de cosas. Pero creo que el carnaval fue el origen de la posta cosaca, con la cual no contábamos. Tú explicaste, te escuché lo que pasó con el grupo aquello. Eso no eran 10 combatientes de nuestro movimiento. Realmente fueron unos invitados. Porque, no quiero mencionar de dónde vienen. La universidad tenía muy buenos y excelentes combatientes. Tenía a José Antonio y otros muchos más que se batían con la policía y con todo el mundo, con un valor extraordinario. Pero había algunos, bueno, que eran al parecer muy valientes, siempre estaban hablando. Ese grupo que llevamos, ese grupo fue el que se arrepintió. No eran realmente la gente reclutada y entrenada por nosotros. Era un cierto compromiso que existía, ya que nosotros entrenamos la gente toda, Salón de los Mártires, los 1200, y los entrenó Pedro Miré, que fue la primera captación que hicimos, muy valiosa porque el que estaba encargado con un fusil Springfield, un M1 y una ametralladora Thompson. Por ahí pasaron los 1200. Entrenamiento en seco. Lo captamos porque era un estudiante. Entusiasta, se entusiasmó que la gente más disciplinada, la que iba allí. Había más de 30 grupos. Cuando nosotros decidimos hacer ya por nuestra cuenta un plan, cuando llegamos a la conclusión de que nadie haría nada. El último caso fue el de Bárcena, que tenía algunas conexiones en Colombia. Y entonces me habló para atacar Colombia. Yo le digo, usted tiene conexiones. ¿Usted cree que eso puede franquear aquello? Flanquear la entrada. Dice, sí, lo tengo. Entonces le sugiero lo siguiente. No hable de esto absolutamente con nadie, porque nosotros tenemos todos los hombres para hacer esa operación. Entonces, a los 3 días había hablado como con 30 o 40 grupos, esa es la verdad. Yo no sé si tendrá familiares, no trato de decir nada para restarle, pero eso era su método.
habló con todos los grupos y había gente que pertenecía a 3 o 4 grupos diferentes. Había gente que estaba en varios grupos. La gente nuestra estaba bien organizada. Un elemento fundamental, los jefes no lo conocían a nadie. Tuvimos problemas con algunos conocidos, delataron, se debilitaron. Tuvimos que aprender a conspirar. Tuvimos un mimeógrafo, lo perdimos, porque teníamos un periodiquito. Tratamos de hacer una estación de radio y la perdimos, nos traicionaron. Entonces hubo que adoptar medidas antitraición, compartimentación total. Y el plan del Moncada lo conocíamos solo 3 personas. Teníamos un grupo de 10, pero teníamos un ejecutivo de 3. Y realmente ellos me otorgaron toda la confianza. De modo que yo podía actuar yo conversé con cada grupo, con los 1.200, y los conocía más o menos cuando hicimos una selección. Cuando el desfile de las antorchas enviamos, fueron 300 los que enviamos, sí. Parecía que había una multitud, 300 con antorchas. Aquella fue una especie de, no de demostración de fuerza, queríamos tomar los carros de esos de bomberos que aplastaban la multitud. Dimos clase de comando, nos conseguimos un tipo que le enseñó comando a la gente. Tiraba bien. Aquellas armas eran las armas suficientes. No recuerdo el número exacto de escopeta calibre 12 con balines, pero era más que suficiente. Si la gente no sigue detrás, con lo que iba detrás de mí, tomamos el cuartel. Y la cosa era bien sencilla, tú tienes el mapa ahí. Había 3 puntos. El hospital, porque quedaba al fondo. La audiencia, porque era un lugar elevado. Y nosotros teníamos que tomar el puesto de mando, era la misión mía. Tomar el puesto de mando. Pero vestido de sargento, llegando de sorpresa. Los demás tomaban las barracas donde estaban durmiendo los soldados. Tenían que empujarlo hacia el patio para que quedaran prisioneros entre el hospital, el fondo del hospital, donde estaría Abel con 20 hombres. El grupo de Raúl que estaba en el Palacio de Justicia y el grupo mío. Yo llevaba alrededor de 90 hombres, lo que tenía que haber entrado. Pero con 60 se tomaba aquello, no, pero era una sorpresa. La confusión fue general. Nosotros no, todos éramos sargentos, porque inicialmente le íbamos a crear una colosal confusión, haciéndole creer a todas las demás unidades que había sido un movimiento de sargentos. Nosotros pensábamos hacer prisioneros unos cuantos de allí y utilizar los nombres de ellos para que mandaran mensajes en todas direcciones. Como dices tú, a Santiago no reclutamos a nadie de Santiago para guardar el secreto. Nosotros habíamos tomado la decisión cuando Bárcena, como dije, ya se enteró toda La Habana, y ese día, mucho antes de que cayeran presos, dije yo a los bomberos, no queda más remedio que de tomar la decisión nosotros de iniciar la guerra contra Batista. Pero ¿cuántos hombres? 1.200. Buscamos con millones de trabajos las armas y pudimos hacer lo que hicimos. Yo era el único profesional, porque Abel y Montané me sostenían. Fueron lo que es. Yo tenía un sueldo que se dio de 300, no sé cuánto, relativamente alto. Me pagaban los gastos. Yo fui el primer profesional revolucionario. Uno. Ellos pagaban la gasolina, sacaban el carro, me daban el dinero para pagar el alquiler y la comida. Y por eso yo me dediqué a tiempo completo al trabajo. Esa es la historia. Y entonces cuando decidimos actuar ya, puesto que no había unidad, puesto que no había acuerdo para actuar juntos, entonces ya ahí le dejamos cuál iba a ser la forma de lucha. Para mí era clarísimo que no se podía tomar ese cuartel, que en la ciudad con la radio motorizada era muy difícil moverse, que había que ir a la guerra irregular, posesión. Pero hacía falta un número de armas para empezar,
Y allí había como 2.000 o 3.000. Y lo que nosotros fuimos fue a ocupar las armas, levantar la ciudad de Santiago de Cuba, como tú explicaste. El ataque de Bayamo, como tú dijiste, era para tener una vanguardia y tomar el puente del Cauto. Quedaba la posibilidad de que contraatacaran por el ferrocarril, pero ese era más fácil de defender. Porque tú volabas un puente por allá, la avanzada aquella. No digo aquí lo que he dicho en algunos lugares. Hoy haríamos otro plan, pero ese fue el que nos pareció el mejor. Y no estaba mal concebido, está bien concebido. Y te aseguro que se cae Batista. Las primeras horas iban a ser de confusión general. Rendir todos los batallones que estaban en el resto de la provincia, desde el cuartel, y dándole orden a un supuesto sargento allí de verdad. Eso iba a crear el caos, pero mientras tanto nosotros lo que pensamos, recoger las armas y sacarlas de inmediato del cuartel, porque vendría la aviación. En cuestión de media hora no debía quedar un arma allí dentro del cuartel. Le íbamos a distribuir en distintos edificios de la ciudad para evitar el ataque y nos retiraríamos del cuartel. Armaríamos al pueblo porque teníamos absoluta y total confianza en los santiagueros. Pero si usted van a hacer una combinación allí, organización como la de aquí, no. Organizamos las fuerzas de Occidente. Eran combatientes de La Habana y de Pinal del Río. Artemisa, que aportó el mayor número de combatientes. Ya, faltan 3 minutos. Y siquiera te puedo decir en el mapa lo que pasó aquí. Párate por aquí, Pedro, para que tú me digas dónde tú estabas señalando. El movimiento, que yo lo veía por televisión y no es lo mismo. Explícame por dónde iba la caravana nuestra procedente de Siboney. Viene de Garzón. Sí, correcto. Por la calle Moncada. Correcto, doblamos aquí. Correcto. No, la posta 3 está aquí. Pero lo que ocurrió realmente, te voy a decir, la posta cosaca con la que no contábamos. Ramirito, como explicó, y yo lo oí por radio, tenía la misión de tomar los voluntarios que yo pedí para tomar la posta y quitar las cadenas. Yo tengo entendido que ellos llegaron a quitar las cadenas. Cuando él habló ahora dijo que se armó el tiroteo. No. Ellos van, se bajan, el primer carro va como 100 metros delante del mío. El tiempo para que tomaran las cadenas y cruzar yo con los hombres que iban detrás. El carro, después que cae la cadena, sí. El carro avanza y se sitúa encima de la cadena. No, si el primer carro después del de ellos era el mío. El carro de ellos. El de ellos sí. Tú verás lo que pasa. Ellos llegan. La posta cosaca, en el momento que ellos pasan, está por aquí cerca del hospital, cerquitica del hospital. Y entonces observa algo raro por alguna razón allí. No ha sonado nada todavía. Entonces iban con 2 Thompson y se miran hacia allá en dirección de todo el grupo que toma la posta. Yo tengo 2 sentimientos. Uno, la impresión de que le van a tirar a los que han tomado la posta y la intención de protegerlo. Segundo, la ambición de coger las 2 ametralladoras. Eso fue un error. Porque después me leí muchos libros sobre guerra y sobre comando y me di cuenta de lo que habría pasado. Yo iba además manejando el carro. Llevo aquí la escopeta mía y aquí una pistola. Cuando veo que aquellos están apuntando, es cuando se me ocurre parar, a abrir la puerta y arrestar a los 2 que estaban para allá. Pero antes de que yo termine de abrir la puerta, los tipos se dan cuenta de algo y miran las armas hacia donde estábamos nosotros, ya arriba, qué sé yo, de aquí a ahí. Entonces no es que yo le tire el carro. Cuando ellos aparentemente van a disparar sobre nosotros, yo doy un timonazo y sobre ellos. Alguien sale por este lado. Los demás se bajan. ¿Por qué? Porque las instrucciones que tenía, solo Abel y yo
conocíamos el plan con exactitud. Y Renato, el único santiaguero. Nadie más sabía el plan, tenían instrucciones. Esta escuadra va a tomar eso y debe dominar aquella área. Sabía que íbamos a tomar el cuartel. Ya. Abel está aquí. Yo debo decir algo. ¿Por qué Abel está aquí? Porque Abel era el segundo jefe del movimiento. Y como yo tenía la misión de tomar este puesto de mando aquí dentro, como en el cuartel otra vez. Sí, aquí al centro de la fachada principal. Aquí. Espérate, ponme... Aquí está la posta 3, aquí está la calle. Sí, correcto. ¿Dónde está la posta? Claro. Como yo tenía la misión de tomar el puesto de mando dentro del cuartel, con el resto de la gente, a ver, le habría gustado ir para acá. Pero era muy disciplinado. Digo, vas para el hospital. Porque era un lugar, a mi juicio, de menos riesgo. Ya que la misión de ellos era apuntar hacia los soldados que nosotros arrojáramos hacia el patio. Esa es la razón por la que Abel va ahí. Entonces, al detenerse el carro, todos los que están detrás se bajan. Porque yo tenía instrucciones cuando se detuviera el carro, bajarse allí y tomar las barracas. Yo iba a tomar con el grupo que estaba conmigo el puesto de mando y era fácil, allí no había nadie. Vestido de militar entraban, la sorpresa, la confusión. Y aquello se tomaba. Y a esa hora quedaban las postas aquellas no podían hacer nada. En el momento que estuviera todo el mundo, no tenían a quién tirarle ni sabrían a quién tirarle. ¿Y qué ocurre cuando se produce el incidente con la posta cosaca? Que todos se bajan y toman lo que están al lado. Este hospital tiene figura de cuartel. Y la gente se baja. Uno de los que se baja por aquí hace un disparo. Porque parece que alguien se asoma por una de las puertas y dice, es un disparo. Cuando aquel hombre hace el disparo, todo el mundo empieza a disparar. Las sirenas ensordecedoramente comienzan a funcionar, a dar la alarma. Era terrible aquella sirena funcionando. Terrible. Los soldados en consecuencia se levantan, se despiertan con la sirena aquella. La gente se ha metido, yo no sé cuántos se han metido más o menos, por lo menos 2 o 3 carros dentro del hospital. Yo bajo, subo las escaleras, entro en el hospital, en el vestíbulo y saco a toda aquella gente. ¿Cuál era mi empeño todavía? Que pudieran montarse en los carros y seguir. Ya tenemos organizado una microcaravana, qué sé yo, 4 o 5, para seguir en medio de las sirenas y todo. ¿Y qué hace? Un carro, no sé cuál, se adelanta. Yo no sé si el que estaba allí, o se adelantó, puede ser el que estaba allí, retrocede y choca con mi carro. Así, bueno, entonces, me bajo. Estoy hablando con Fleita todavía. ¿Qué se podía hacer? Y a esa hora no se podía hacer nada. Porque estaban todos los soldados en posiciones. La gente nuestra fuera. Completamente. Hacían falta tanques y cañones para tomar aquello ya. Tanques y cañones. Pero ya nuestras armas, que eran excelentes para la operación que teníamos, de tomarlo por sorpresa, no podían hacer nada. Y damos la orden de retirada. Una orden de retirada general. Yo me recuerdo de un episodio que la ametralladora 50 que estaba arriba de eso, el hombre llega y se para allí. Cuando está ocurriendo todo esto, está retirándose la gente. Yo estoy en el medio de la calle. Y 2 o 3 veces tengo que dispararle hacia el hombre que trataba de tomar la ametralladora 50. Parecía un monito allí, subía, ¡pam! Un disparo. Se tiraba. Volví otra vez. Tiraba. Ya yo me iba en el último carro, no se veía a nadie. Todas las historias vienen después de los que entraron allí en la primera barraca, la que contaba Ramirito, que evidentemente era la gente que tomó la posta.
entró allí. Pedrito no sé dónde se metió, porque Pedrito se quedó con un fusil combatiendo, pero nadie lo vio. Allí no sentía más que tiro y la calle vacía. Me iba yo ya en el último carro, cuando hay un hombre que está herido, no sé qué. Hay un hombre que se queda a pie, me bajo y le doy el lugar. Tuve la suerte, no sé cómo salí, tuve la suerte de que un carro de los que estaba ahí retrocede. Es un muchacho de Pinal del Río, Santana, y me recoge. Y me voy. No se veía nadie. ¿Cuál es la idea? Estoy pensando en los de Bayamo, que han tomado Bayamo. Y digo, con este grupo de gente hay que atacar un cuartel, y pienso en el cuartel del Caney. Llegar con aquello y tomarlo. Yo voy, ya te digo, casi en el último carro que me recoge. Pero los demás carros doblan hacia Siboney. Yo doblo hacia Siboney. Esa es la historia. Eso no duró mucho tiempo. Brevísimo tiempo. Lo que menos yo me imaginaba es que Abel, no es que se le mandara una orden a Abel, se da la orden de retirar a todos los que estaban allí, en aquel lugar. Ese es el momento de Raúl que está arriba. Voy a decir una cosa. Raúl no era el jefe de esa escuadra. Era otro el jefe de la escuadra. Y él va, porque bueno, él se interesaba en esa lucha. Él había estado fuera, había viajado. Yo le hablo del plan y él, con el mayor entusiasmo, acepta. Va en la escuadra del jefe que va a tomar eso. Ya históricamente hay que considerarlo el jefe de aquella escuadra, porque él salva a la escuadra. Ya que la escuadra llega, sube, entonces ven que no se ha producido, que ha fracasado el plan, que no se ha tomado. Entonces ya, o sea, la orden, ellos se retiran. Cuando se retiran, los hacen prisioneros. Fíjate. Y entonces Raúl hace así, tiene un arranque de eso, le quita el revólver al hombre que lo tenía hecho prisionero y hace prisionero a aquella gente. Entonces salen, él salva a la escuadra, porque si no, si aquella gente lo hacen prisionero, lo matan en ipso facto, como a todos los que hicieron prisioneros en los primeros momentos. Los del hospital no se dan cuenta de lo que ha pasado. Abel no se da cuenta lo que ha pasado. Indiscutiblemente. Yo estoy con la idea, yo estoy pensando en lo de Bayamo. Y la idea de ir para que ellos no se quedaran solos. En medio también de una amargura terrible que hay que concebirla, ¿no? 2 veces hemos pasado, más de una vez hemos pasado. La pasamos allí, cuando todo el trabajo de tanto tiempo se echa a perder en cuestión de minutos. Por eso es que digo lo que no voy a decir. Que habríamos hecho otro plan, mucho más lógico, mucho más práctico. Pero no lo voy a decir porque cuando lo he contado a alguna gente se queda así, medio inconforme, y hay que discutir, pero hay un plan mucho mejor, eso lo aprendimos después. Pero en aquel momento, bueno, hubiéramos buscado un plan más seguro. Con aquellos 660 hombres, hubiéramos podido hacer un plan mucho más seguro. Este plan era ambicioso, era audaz, pero tenía este tipo de riesgos. Y nosotros pudiéramos llevar a cabo un plan sin riesgo. Digamos, comenzando por la Sierra Maestra con aquellos 160, ya lo dije, de una vez. Y entonces si volvimos a reconstruir la lucha con 7 armas, con aquella gente, y habríamos explorado aquel territorio donde llegamos después del desembarco y donde no habíamos estado nunca. Esa es la historia real. Y con 60, Pedro, se había podido tomar, no hacía falta tanto. Si el grupo Ramirito tomó aquello.
Y algo que quiero decir, ya, yo era marxista-leninista hacía por lo menos 4 años. Voy a decir algo más. Abel era también marxista-leninista. Montané, Ñico. Yo fui realmente el comisario, el instructor de ellos. Después del golpe de Estado y en medio de toda esta actividad, nosotros teníamos un curso de marxismo en una casa que nos prestaron allá en Guanabo. Y allí dábamos unos cursos a partir de una biografía de Marx. Yo me había leído todos los libros. Que por cierto, cuando llegamos al Moncada, ella debe acordarse, viene, cuando me interrogan a mí, me dice, ¿quién es el autor intelectual? Yo digo, cuando se me ocurre, Martí es el autor intelectual. Y me preguntan, bueno, por ahí había un libro de marxismo de Lenin. Digo, sí, había un libro de Lenin, nosotros leemos a Lenin, y el que no lo lea es un ignorante. Fueron las 2 respuestas que yo le di. Pero ya ese núcleo era. Había uno que no lo era, que era el de Bayamo, que era el tercero. Martín Arara, un muchacho trabajador, activo, era inteligente, pero que le gustaba era la acción. No se preocupaba gran cosa por las ideas, la ideología, eso es lo que quería, acción. Y él después, no sé, un hijo más, tenía la misión de tomar Bayamo, el cuartel de Bayamo, para tener un punto de avanzada frente al contraataque. Nosotros pensábamos llamar a la huelga general, ya con las armas, cuando nos identificáramos. Y el programa era el programa del Moncada, que ya yo tenía eso pensado desde antes del 10 de marzo, porque desde antes del 10 de marzo sabía, especialmente después de la muerte de Chivas, que el partido iba a ganar las elecciones, ese partido, pero iba a ser igual, desgraciadamente, o peor que lo que había pasado con los auténticos. Porque excepto La Habana, que fue la más fiel siempre a una línea, el resto de la provincia estaba en manos ya de terratenientes de la jefatura. Y aquella gente realmente le pasaron un plumero, le quitaron el polvo y lo metieron en la ortodoxia, que era un partido que iba a ganar. Aquello no daba más nada. Y ya yo tenía un plan revolucionario antes del golpe de Estado. Eran las elecciones y eso iba a empezar por la Cámara, donde se iba a plantear. En aquella época nosotros incluso defendíamos también a los soldados que estaban trabajando en las fincas de los coroneles y de toda esa gente. A los soldados, no a los coroneles. Ya tenía la concepción del programa del Moncada. Íbamos a proclamar ese. No era un programa socialista, pero era la antesala del socialismo. Y ahí en la historia de la soledad están unas cuantas cosas, uno de los becerros de oro, y hay una serie de cosas dichas entre líneas, que hay que leerla entre líneas. Yo sabía lo que quería decir. No se proclamó el socialismo, porque nosotros éramos socialistas y éramos marxistas. Abel era, y entusiasta, y Montané lo era, entusiasta, Ñico lo era, entusiasta. Porque había este grupo de 10 que era la dirección general, pero un grupo ejecutivo de 3. Y a mí ellos me dieron todas las facultades, digamos, me mantenían en 2 palabras y yo me dedicaba al trabajo a tiempo completo. ¿Puede quedar alguna otra cosa por ahí a juicio del presidente esta mesa? No. La estrategia que hacemos en la cárcel ya es la de la guerra en la Sierra Maestra. Pensábamos venir con 300 fusiles automáticos, entre otros con armas. Ilusiones. No llegó ningún fusil automático. Quítale una ametralladora, quítale 10 Remington semiautomáticos y más nada. Lo que sí teníamos 50 y tantas mirillas telescópicas que eran temibles. Es lo que sí puedo decir de lo que traíamos. Vinieron 82 hombres, como es conocido, y más nada. Allí estudiamos. Siguieron estudiando, después me separaron a mí, todo el tiempo. Solo. Hasta que al final mandaron a Raúl y estuvimos los 2 juntos. Tú que eres presidente de la mesa redonda, tú quieres saber algo.
Bueno, en que yo brevemente te pueda responder. Sí. Quizás, comandante, una preocupación que mostraba Marta acerca de si desde Boniato usted ya concebía la posibilidad de ejercer su propia defensa en el juicio del Ya Mocao. yo me había defendido cuando en Cienfuegos, en una protesta estudiantil, me metieron preso por apoyar a unos estudiantes de Cienfuegos y me mandaron para la audiencia de Santiago de Cuba y me juzgaron y yo mismo me defendí. Ya eso era siempre. ¿Para qué voy a buscar a otros? Es mejor defenderse. Y yo, como dice Marta, me volví acusador. Lástima que no sé nada, el recuerdo nada más, que ni eso se grababa, ni nada. ¿Tú tienes grabado? No. Porque yo empecé a interrogar y ese fue cuando me sacaron. Porque empecé a interrogar a los testigos aquellos y empecé a demostrarles que habían matado a la gente, porque como dijiste tú, mataron unos pocos. Lo que asesinaron fue a los prisioneros. Lo otro fue, lo de Sarria que contaste tú, es una historia más larga. Porque él no decía con el énfasis que tú dices, las ideas no se matan, las ideas. Él nos sorprenden dormidos, que eso es terrible. Ya nos íbamos a quedar 3 para cruzar la bahía por el otro lado y caer en la Sierra Maestra, ¿no? En la dirección al Turquino. Con 3, teníamos heridos, teníamos gente agotada. Se había conseguido ya una cierta tregua. Es cuando el arzobispo Pérez Herante plantea. Él después tuvo diferencias con la revolución, pero es cierto que él plantea allí, hace gestiones. Bueno, pero también, ¿qué se había producido? Fíjate bien, los primeros días terror absoluto. A los 5 o 6 días, asombro, alarma, indignación en la población, porque se ha enterado de todos los asesinatos. Ya aquella gente no podían seguir asesinando a mucha más gente, con algunas excepciones. Si a mí me pescan y me llegan allí, nada, no duró ni 5 segundos. Nosotros, las armas de un grupo que sí iba a acogerse a la tregua aquella, pues no podían seguir, habían quedado cerca. Nosotros lo acompañamos hasta el lugar de la casa donde se iba a quedar. ¿Cómo se llama el hombre? Leizán. Quedaron allí, nos vamos nosotros, caminamos unos cuantos kilómetros donde había quedado las armas cerca. Cometimos el error de dormir en un bar en tierra, que nunca debimos haber hecho eso. Hemos dormido bajo los árboles, en las piedras, donde quiera. Una tontería, bajamos la guardia. Si nosotros hubiéramos cruzado, pues yo sabía cómo ir para cruzar, tomar un bote, cruzar la bahía y caer en la Sierra Maestra primero, en dirección allá, hacia la verdadera Sierra Maestra, no la que iba hacia Guantánamo, digamos. Por ahí terminamos en la base de Guantánamo, pues, a la Sierra Maestra donde íbamos a ir. Cuando nos sorprenden, nos despiertan con los fusiles. Y es cuando este hombre, eso fue realmente una cosa extraordinaria, empieza a decir, bajito, tranquilizando a los soldados que estaban, mira, las arterias las tenían infladas de la rabia, la sed de sangre. Y entonces él dice que tranquilo, las ideas no se matan. Las ideas no se matan, pero bajito, lo decía él. Él no se lo decía a los soldados, si no son capaces de matarlo a él también. Él lo decía bajito, murmuraba eso. Las ideas no se matan. Sarria, el teniente Sarria. Y hay un momento crítico que es cuando encuentran el grupo de armas, que fue del diablo. Ellos tenían los fusiles cargados y amarrados, no tenían así, de espalda. Y él logró apaciguarlo en ese momento. No solo en el primer momento, sino en ese momento. Cuando aparecieron las armas. Se le infló más las venas a cada uno de aquel tipo. Estaban medio gordotes. Y hay más episodios. No cuento más, pues creo que es suficiente. ¿Te falta algo? Sí, falta. Si me prestan la televisión un ratiquito más. Brevemente, leerle un interrogatorio que usted le hace a Pérez Chomún. A ver. Dice así, Andrés Pérez Chomún, el doctor Castro le interroga y él responde. Esa misma tarde hubo un tiroteo en el campo con algunas bajas enemigas y unos heridos nuestros.
Por la noche me puse en contacto con el coronel informándole. Ordené al teniente Teodoro Rico que fuera a la Gran Piedra. Luego me refirió su labor allí. Ese día se presentaron 2 asaltantes por un tejar cercano y luego otros 2 más lejos y lo enviamos al cuartel. Después un grupo de 8, entre ellos el líder, fue por una choza cercana por el mismo Siboney. El presidente pregunta, ¿y usted fue allí, a Chamón? Sí, como yo era el jefe de ese destacamento, fue allí y el teniente Sarría me entregó ese grupo. Fidel Castro pregunta, dígame, comandante, ¿cuántos combates hubo en total en esas búsquedas en el campo? Hubo varios, la patrulla mía tuvo 3. ¿Usted conoce el total de muertos? No, el total no, pero eran aproximadamente 18. ¿Usted dice que en Siboney? Sí. ¿De ustedes, comandante, hubo heridos? Sí, hubo heridos. ¿Y cómo entre nosotros no? ¿Usaban acaso ustedes armas atómicas? No, señor. Nuestras armas eran reglamentarias, no asesinas como la de ustedes. Basta, un timbrazo. Es el presidente, doctor Nieto, dirigiéndose al comandante. Trate de usar otro lenguaje más correcto, le dice. Bien, ¿usted cree que el comandante Chomón? Sí, entonces... ¿Usted cree que esas balas expansivas son peores que las de ametralladoras 50? No. Nosotros no tuvimos heridos en esos encuentros. Usted le pregunta a Chomón. No, capturados y muertos únicamente. ¿No le parece a usted esto muy raro? Ya que en la guerra siempre hay más heridos que muertos. En esas excursiones que yo le digo, solo hubo prisioneros y muertos de ustedes. Me basta, Fidel Castro. ¿Y cómo tú sacaste eso? ¿Dónde lo sacaste? A mano. Ese es lo que está en el libro mío del juicio. ¿Tú lo copiaste o había papeles o documentos con eso? No, eso yo lo cogí todo a mano. Oye, pero el taquígrafa. Míralo aquí completo. Exacto. Sí, comandante, sería bueno conocer algunos detalles sobre la preparación ya de usted para la autodefensa, porque después en este alegato están los principales problemas de Cuba y los programas para resolver esos problemas. Algunos libros, porque yo estaba hasta una huelga de hambre hice allí, y realmente, porque me incomunicaron, hice de unos cuantos días, me habían dejado allí, inventaron eso, un certificado que estaba enfermo. Yo aproveché, le pude pasar a Melba y allí una carta denunciando que yo no estaba enfermo, que estaba bien, que me estaba sacando el juicio. Claro que no me hicieron ningún caso. ¿Viste? ¿Está por ahí? Caramba, mira que tú tienes cosas. Esa es la carta. Sí, tenía buenas letras en aquel tiempo. Bueno. Y este es Matorel el que le firmó el certificado. Sí. Él no sabía qué hacer y está explicando. Diga, tú harás lo que tú querías hacer. Yo actuaré según mi conducta. Y es cuando hice la carta y lo denuncié, otro escándalo. Pero me dejaron y me juzgaron después, allá en la salita aquella. Yo tenía libros allí. Voy a traerlo. Porque tenía sobre todo la historia de las doctrinas sociales o de las doctrinas políticas. Lo tenía. No. Ese era el de Roa, era de la doctrina social. Y este era de la doctrina política. Un libro ahí. Y yo, era una asignatura que yo estudié, porque yo estudié como 3 carreras. Me faltaban 2 para terminar ciencias sociales y ya no. Como me dediqué a la revolución, no terminé. Desde antes, yo estudié mucho al final después que vine de la expedición de Cayo Confite y después de Bogotá. Me dediqué a estudiar, pues me fui por la libre, no me quería ser un estudiante. Allí, algo que criticábamos mucho, un estudiante de eso que se perpetúan allí. Yo no podía pasar el curso porque no podía hacer los exámenes a causa de la expedición de Cayo Confite. Y cuando llegué, ya no podía examinarme. Tenía que optar por matricular el segundo o irme por la libre. Entonces ya me fui estudiante por la libre. Pero seguí mucho en la actividad política. Hasta que me puse, creo que fue después de lo de Bogotá. En año y medio saqué 47 asignaturas. Que eran las que necesitaba para sacar las 3 carreras, porque yo quería una beca, porque quería estudiar economía. Pero con idea revolucionaria. Pero vi que los acontecimientos aquí se iban precipitando. Y decido hacer otra cosa ya. Perdí mi oportunidad porque no tenía contrincante, ya que nadie había sacado las 3 carreras del curso ese. Me faltaban 2 asignaturas que eran las que más me sabía. Y entonces, no, entre ellas está esa.
Y Martí, que me lo había leído desde mucho. Y yo quería fundamentar la defensa en el principio del derecho a la rebelión. Hay una cosa, a los pocos días del golpe de Estado me presenté en el tribunal y acusé a Batista de más de 100 años, todos los códigos, artículos, porque un día nos van a acusar a nosotros y quiero tener en la mano este expediente de cómo fuimos a los tribunales y acusamos al bandido aquel y de todas las leyes que habían violado. Y efectivamente llegó el día en que tuve que defenderme y estaba aquel antecedente. Entonces yo sí tenía buena retentiva. Entonces hice la defensa y después, pero allí estaba Marta, después tuve que reconstruirla, porque ya allí no había un micrófono ni nada. Y la reconstruí en la prisión. De más está decir que, como hago con los discursos míos, esto que improviso, lo reviso. Si me falta algo, se lo añado o lo quito, lo digo. Podría hacerlo más cómodo. Lo copié en limón. Esa sí era la tarea del indio. Con jugo de limón, en cartas que le mandaba a Lidia, a mi hermana, a Inmita, y unos pedacitos así, y después toda la hoja completa. Escribir en limón es difícil. Y que no haya dejado un solo error, se requiere la concentración de una hormiga ahí paciente. Y yo tenía mis técnicas de cómo ir haciéndolo, porque durante unos segundos tuve todavía la humedad. Después lo ponen en una plancha, lo ponen en un horno y sale completo. Así se difundió la historia. Mire, comandante, perdón, aquí el día ese, este es el comentario que yo anoto. Dice: el doctor Fidel Castro ha terminado su informe. Todas las personas que lo han escuchado comentan su talento. Improvisó la pieza completa y la coloreó con pensamientos ajenos, con trozos de alegato, sobre todo con palabras textuales de José Martí. Su postura correcta para con el ejército que no asesinó y las declaraciones de una pléyade de jóvenes en ese sentido levantaron la admiración para con el revolucionario. Los propios soldados lucen perplejos en la sala. Le permiten que hable con personas que están en el interior del saloncito. Parece como si olvidaran que están en presencia del ciudadano que con las armas en la mano ha pretendido derrocar al caudillo de las Fuerzas Armadas. El presidente ha anunciado un receso. Salen a deliberar y a los pocos minutos entran al salón nuevamente. Llaman la atención. ¿Viste todo eso? Ese día. Pero comprenden ustedes que uno sufre. Que los veo, ustedes haciendo preguntas, y digo, caramba, pero si yo estoy aquí todavía. Y puedo. Es verdad que han pasado un montón de años, pero posiblemente ni tú, ni aquellos que me estaban juzgando, ni yo, podía imaginarme que un día ustedes deben estar haciendo historia y yo sentado en un televisor viendo ahí con mi esposa. Y algunos detalles que no se explicaban, los detalles son muy importantes. No, ni yo, que yo iba a esperar de profe y lo vi. Tremendo, la gente se portó bien. Claro, un revés produce una desmoralización del diablo. No hay que extrañar que la gente volvió a jugar, soltó mucho, pero hubo un grupo que siguió hasta la montaña. Y vamos, ahí sí no hubieran hecho falta rifles de más alcance, porque veíamos una patrulla de soldados por aquí, otra por allá, y nuestras escopetas no llegaban allí. Nuestros fusiles 22 no llegaban allí. Esa es la cosa, pero ya, ¿qué pasó? Digo, yo voy a ir por ahí y me voy a sentar y ver si necesitan alguna ayudita que yo le di, sobre todo para esclarecer algún detalle. Ya le hemos tomado la mitad del tiempo a él y bueno, le queda algo. Gerardo Paul, su compañero Gerardo Paul Cabrera, un compañero de celda de los últimos días, un ferroviario, que según me ha contado, en la cárcel usted sí, pues me pusieron con los comunes. Y ahí estaba yo con los comunes. Y hablaba de lo que iba a decir en la historia me absolverá, él me ha contado. Y entonces le dijo, no, con eso usted sale absuelto, comandante. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que hace historia. Y yo mismo he visto la historia hecha por otro. Y es increíble. Él fue juzgado. Por eso cada dato le exigen a uno que escriba algo. Pero ¿cuándo? Uno siempre tiene cierto deber de contar cosas.
Él fue juzgado con usted Pero, en ese compadre, hay muchas cosas que estar haciendo todos los días. Él fue juzgado conmigo. Juntos, sí. En la sala de enfermera del hospital, sí. Era Gerardo Paul Cabrera, estaba Abelardo Crespo y usted. Y ese ferroviario... ¿Tú lo conoces a él? Sí, como no. No quiero decir nada ni de mentir lo más mínimo. Sí, lo único que digo, bueno, a ver, que él sí. cuenta lo que es. Sí. Tú sabes que al cabo de 40 años... Lo metieron los últimos 2 días. Y dice que le llevaron, su mujer le llevó un chilindrón, una cosa, una comida. ¿No me dónde? A la cárcel a él, y que usted no había comido, que eso, y lo compartió con usted. Caramba, qué mal agradecido soy que no me acuerdo del cilindrón. ¿Está vivo? Bueno, hasta hace el año pasado estaba vivo en Santiago de Cuba. Localízalo y saluda. Vamos a conversar, él y yo. Había un grupo allá, eran bastante los que estaban. Sí, pero él lo acusaron. Ellos cuando me quedo solo me ponen con los presos comunes. Él lo acusaron porque había sido dirigente de un sindicato comunista. Y lo bueno, entonces si era dirigente del sindicato comunista. Allí pusieron a Lázaro Peña, porque ellos metieron preso un montón de gente que no tenía nada que ver con esto. Pues ellos querían pintarlo de un golpe en conexión con los auténticos, que están muy desprestigiados, y lo pintaban con un golpe comunista auténtico. Entonces inventaron todas las cosas. Y una gran calumnia, Marta, sí, es que dijeron que nuestra gente había degollado a los soldados en el hospital. Mira que le hicieron creer eso. Le hicieron creer eso. Aquellos soldados creyeron eso. Y allí, si acaso, un disparo que a mí me dejó casi sordo, de uno que se asomó por una ventana, que alguien hizo al lado mío, casi en los primeros momentos, puede haber sido herido. Porque ellos no sabían dónde estaban. Y que tenían armas blancas. ¿Viste? Y nadie tenía un cuchillo. Y cuando yo entré y saqué a la gente, no habían subido entrado en ninguna sala de enfermos ni nada, pero ellos utilizaron eso, le hicieron creer eso a los soldados. De verdad, que nosotros habíamos degollado a los enfermos en el hospital, solamente. ¿Cuánto tiempo lo creyeron? No pasó mucho tiempo, sí, hasta aquel día en que yo me reuní con 2.000 soldados de élite en Bayamo. Y en pocos lugares me han recibido con tanto entusiasmo como me recibieron ellos. Porque en la guerra aprendieron qué eran de verdad los revolucionarios. Que nunca hubo un prisionero asesinado, nunca hubo un hombre golpeado. Y que estaban 48 horas con nosotros y lo poníamos en libertad. A los oficiales le daban su arma. Solo Quevedo del batallón del Higüe, porque le iban a tratar de echar la culpa. Y realmente había combatido muy bien y con mucha inteligencia. Y en cierta forma, para protegerlo, nosotros no lo pusimos en libertad. Le habrían echado toda la culpa. Y después fue muy útil, porque se unió a nosotros y prestó importante servicio. Los combates. Cuando nosotros lo libramos con esa tropa de Bayamo, con 180 hombres empezamos los combates. Ellos tenían, llegaban por carretera asfaltada los vehículos. Y los tanques, tenían tanques Sherman y tanques del otro tipo también, más ligeros. Tenían 5.000 soldados, nosotros empezamos los combates en Guisa, con 180 hombres. Iban sumando, siempre llevamos una tropa recluta detrás desarmada. 10 días de combate, nos quedamos con Guisa. A Pupo los capturaron, le mandamos a alcanzar un lugar y tanto avanzó que una tropa que venía, le hacían muchas trampas y en el subsiguiente combate tomaron medidas contra las trampas aquellas, mientras nosotros le hacíamos otras, en retirada. Y le hicieron prisionero. Teníamos un grupo prisionero y le dijimos, me tienen que dar garantía de que no van a asesinar a Pupo. Si no, a Pupo lo hubieran asesinado. Y esa era, después vinieron todos los combates de Baile, Iguaní, Mafo, Palma Soriano, hasta que vino Cantillo a conversar conmigo y reconocer que habían perdido la guerra. Esa historia, bueno, mucha gente no debe conocerla porque de eso se habló al principio, era el jefe de las tropas de operaciones. Y en la ofensiva por poco se acaba la guerra. Pero no hay tiempo. No cuento por qué no se acabó. ¿Alguna pregunta más? Bueno, cualquier cosa, cualquier duda. Si alguno de los que bueno, mire, comandante, una cosa que yo creo que es justo.
y me parece que además es esclarecedor, que yo lo iba a señalar ahí, pero si usted está es fundamental. El hecho de la publicación de la tarea que usted le da como importancia de la propaganda a Melba y a Aide para la publicación de la historia me absolverá. Que es que para, desde mi punto de vista, ahí estaba el programa, ahí estaba el programa, exacto. Eso yo creo que fue muy importante, incluso en esto de la cultura masiva, porque fue la primera cultura política, si no masiva, eran 10.000 ejemplares.